Buenos días, Colegio Alameda Norte. Mi nombre es Luisa Molina, de grado décimo, y con mis compañeras Alejandra Páez, Sofía de la Cruz y Hanna Barreto queremos hablarles sobre una problemática social muy importante: la violencia hacia la mujer, una situación que genera consecuencias graves en el ámbito familiar, social y comunitario. Esta violencia se manifiesta de diferentes formas, como la violencia física, psicológica, sexual y económica. Ocurre en distintos espacios. En este podcast daremos a conocer cómo esta problemática se manifiesta en la sociedad y resaltaremos la importancia de promover conciencia, respeto, igualdad y la construcción de una sociedad libre de violencia hacia las mujeres. La violencia contra la mujer puede manifestarse de diferentes maneras. Entre las más conocidas está la violencia física, que se refiere a cualquier agresión que cause daño al cuerpo. También existe la violencia psicológica, que incluye acciones como insultos, humillaciones o amenazas que afectan el bienestar emocional de la mujer. Otro tipo es la violencia sexual, que ocurre cuando no se respeta el consentimiento o la libertad de una persona en situaciones relacionadas con su cuerpo o su intimidad. Además está la violencia económica, que se presenta cuando se limita o controla el acceso de la mujer a recursos o dinero. Estos son algunos de los principales tipos de violencia que pueden afectar a las mujeres y que más adelante serán explicados con mayor detalle, ya que cada uno tiene características y consecuencias específicas. La violencia contra la mujer no ocurre en un solo lugar, sino que puede presentarse en diferentes espacios de la vida cotidiana. Uno de los más comunes es el hogar, donde muchas veces se dan situaciones de violencia dentro de relaciones de pareja o familiares. También puede ocurrir en el colegio, porque ejemplo a través de burlas, acoso o comportamientos que afectan el respeto y la convivencia. En el trabajo, algunas mujeres pueden enfrentar discriminación, abuso de poder o situaciones de acoso. Además, en espacios públicos o en la comunidad también se pueden presentar actos de violencia, como el acoso callejero u otras conductas que vulneran la seguridad y la dignidad de las mujeres. Por eso es importante reconocer que la violencia puede aparecer en distintos entornos y que toda la ciudad tiene la responsabilidad de prevenir y promover el respeto. La violencia económica contra las mujeres es una forma de maltrato que ocurre cuando una persona controla o limita el acceso de una mujer al dinero o a los recursos que necesita para vivir. Aunque muchas veces no se nota fácilmente, puede afectar mucho su libertad y su independencia. Este tipo de violencia sucede, por ejemplo, cuando a una mujer no se le permite trabajar, estudiar o tener su propio ingreso. También ocurre cuando alguien controla todo el tiempo del hogar, le quita su salario o le exige explicar cada gasto que se hace. De esta manera, la mujer se vuelve dependiente económicamente y tiene menos capacidad para tomar decisiones sobre su propia vida. La violencia económica puede generar inseguridad, estrés y baja autoestima. Además, muchas mujeres permanecen en situaciones difíciles porque no tienen los recursos económicos para salir de ellas. Por eso es importante reconocer este tipo de violencia y promover la igualdad, el respeto y la autonomía económica de las mujeres, para que todas puedan vivir con libertad y dignidad. La violencia psicológica contra las mujeres es una forma de maltrato que afecta principalmente las emociones y la autoestima. Aunque no deja marcas físicas, puede causar un daño muy profundo en la salud mental y en la forma en la que la mujer se ve a sí misma. Este tipo de violencia ocurre cuando una mujer es insultada, humillada, manipulada o amenazada de manera constante. También se presenta cuando la persona intenta controlarla, decirle con quién puede hablar, qué puede hacer o hacerla sentir que no vale lo suficiente. Muchas veces el agresor utiliza palabras o actitudes que hacen que la mujer se sienta culpable, insegura o dependiente. Con el tiempo, la violencia psicológica puede provocar tristeza, miedo, ansiedad y baja autoestima, afectando su bienestar emocional y su confianza.
Por eso es importante reconocer estas conductas, hablar sobre ellas y promover relaciones basadas en el respeto y confianza y la igualdad. Bueno, primero que todo hablemos de la violencia física. Este tipo de violencia ocurre cuando una persona usa la fuerza para hacerle daño a otra. Puede manifestarse pues de muchas formas, por ejemplo golpes, empujones, patadas o pues cualquier agresión que afecte el cuerpo de alguien. Aunque a veces pues las personas piensan que solo en las heridas visibles, la violencia física también deja consecuencias emocionales muy fuertes. Puede ser, las víctimas pueden sentir miedo, pues inseguridad, incluso vivir con ansiedades pues de haber pasado por estas situaciones. Además, muchas veces este tipo de violencia ocurre dentro de las relaciones cercanas, como en las parejas o en la propia familia. Pues lo que hace que para la víctima sea aún más difícil hablar o pedir ayuda. Por eso es tan importante reconocer que la violencia física nunca está justificada. Nadie merece ser lastimado y siempre es necesario buscar apoyo y denunciar cuando ocurren este tipo de situaciones. Y ahora les vengo a hablar sobre la violencia sexual, que es otra forma muy grave de violencia. Esto ocurre pues cuando una persona obliga, presiona o manipula pues a otra para realizar actos sexuales sin su consentimiento. Es importante entender que el consentimiento significa que una persona pues acepte libremente algo, pues sin presión, miedo o manipulación. Cuando ese consentimiento no existe, se está vulnerando el derecho que cada persona tiene sobre su propio cuerpo. La violencia sexual puede tener consecuencias muy profundas, no solo físicas, sino también emocionales y psicológicas. Muchas víctimas sienten miedo, tristeza o dificultad para confiar en otras personas después de vivir una situación así. Por eso es fundamental hablar de estos temas, informar y crear conciencia. Como sociedad debemos pues, promover el respeto, la igualdad y apoyar siempre a las personas que han sido víctimas de este tipo de violencia. En conclusión, la violencia hacia la mujer es una problemática social compleja que se manifiesta de diversas formas y en múltiples espacios de la vida cotidiana. No se limita únicamente a las agresiones visibles, sino que también incluye violencias menos evidentes pero igualmente dañinas como la violencia económica y psicológica, que afectan la autonomía, la estabilidad emocional y la dignidad de las mujeres. Del mismo modo, la violencia física y sexual representan graves atentados contra la integridad y los derechos fundamentales, dejando consecuencias profundas tanto a nivel personal como social. Resulta fundamental promover la conciencia, respeto e igualdad en la sociedad.